Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Ayer habíamos quedado en la diapositiva que ustedes están viendo, ¿cierto? Estábamos hablando de valor presente neto, de indicadores de bondad económica. Ya habíamos visto cómo calcular el valor presente neto, que el insumo para cualquiera de los indicadores de bondad económica principal, pues son los flujos de caja que se esperan del proyecto, que se suponen en el proyecto. Y en el caso del valor presente neto, también es necesario conocer el costo de oportunidad, ¿cierto? Pero también habíamos visto de manera muy intuitiva cómo era la regla de decisión del valor presente neto. ¿Qué significa el resultado que se obtiene, ¿cierto? Dicho de otra manera, ¿cómo interpretamos el resultado del valor presente neto para nuestro propósito sobre la pertinencia de hacer un proyecto de inversión o un negocio? Como lo habíamos visto y lo habíamos comentado ayer, la regla de decisión es la que ustedes están viendo en este momento en la diapositiva. Si el valor presente neto es mayor que cero, el proyecto es viable, debe realizarse, ¿cierto? Si el valor presente neto es igual a cero, el proyecto es indiferente, ni ganamos ni perdemos dinero, ¿cierto? Y si el valor presente neto es menor que cero, definitivamente el proyecto no es viable, no va a crear valor y por tanto no debería invertir dinero. Básicamente lo que se está diciendo es que si el valor presente neto es positivo, es porque en pesos de hoy, todos los flujos positivos que promete el proyecto son mayores que los flujos negativos que se tienen, ¿cierto? Como por ejemplo la inversión. Y viceversa, si el valor presente neto es negativo, es porque en pesos de hoy, los flujos negativos que promete o que implica el proyecto son mayores que los flujos positivos que se proyectan. Sin embargo, pues esta interpretación intuitiva podría funcionar como una primera aproximación. Y necesitamos una comprensión un poquito más rigurosa, más sistemática para la regla de decisión. Ya habíamos comentado ayer, por ejemplo, que si mi valor presente neto es igual a cero, ni gano ni pierdo dinero, ¿cierto? Básicamente o implícitamente lo que estoy observando cuando el valor presente neto es cero es que la rentabilidad que está dando el proyecto es igual al costo de oportunidad. O sea, se encuentra en equilibrio, ¿cierto? Teniendo eso en cuenta, podemos ampliar la regla de decisión, comprendiendo implícitamente que un valor presente neto mayor a cero implica que la rentabilidad del proyecto sea mayor al costo de oportunidad
Y de manera contraria, si el valor presente neto es menor que cero, la rentabilidad del proyecto va a ser menor que el costo de oportunidad. Entonces, fíjense que esta interpretación es muy interesante porque si yo quisiera conocer cuál es la rentabilidad de un proyecto, que es el siguiente indicador que vamos a analizar, lo único que tengo que hacer es ver en qué punto se vuelve cero mi valor presente neto, o con qué tasa de descuento se vuelve cero mi valor presente neto. Si miramos algunos ejemplos que ya hemos visto a lo largo del curso, podemos ver la relación del valor presente neto, la rentabilidad del proyecto y el costo de oportunidad. Por ejemplo, si volvemos a mirar el ejemplo del ejercicio que teníamos con una tasa del 36% nominal anual trimestre vencida. ¿Se acuerdan de esa que habíamos hecho por ahí? Regálame un minuto, por favor, ya. Estoy con ustedes, estoy tratando de buscar acá algo para poderles mostrar. Regálame un minuto, por favor. Entonces, miremos qué pasa. Si tengo, por ejemplo, un ejercicio como el que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Un proyecto en donde se invierte 1.000.000 de pesos para tener una estructura de flujos de caja posteriores de 90.000 en el primer año, 90.000 en el segundo periodo, 90.000 en el tercer periodo y 1.090.000 en el cuarto periodo. Fíjense que si buscamos nuestra tasa periódica, si partimos de la base perdón, si partimos de la base de conocer la tasa nominal anual trimestre vencida del 36%, tendríamos una efectiva anual del 41,16% y una periódica del 9%. Como este ejercicio lo habíamos analizado ayer, ¿cierto? Voy a devolver un poco. Lo habíamos visto por acá y habíamos hecho el ejercicio para 3 diferentes costos de oportunidad, donde al 9% me estaba dando un valor presente cero. Fíjense que implícitamente lo que estamos analizando en este ejercicio
es que cuando mi costo de oportunidad es menor que cero, es menor que 9%, mi valor presente neto es positivo, ¿cierto? Y el negocio se vuelve viable. Deberíamos realizarlo. Cuando es mayor que el 9%, nuestro valor presente neto es negativo y por lo tanto no deberíamos realizar el ejercicio, etc. Ustedes tienen estas diapositivas para que lo entiendan, lo puedan revisar un poco más con calma, ¿cierto? Es importante entender, ya lo comentábamos también ayer, que la magnitud del indicador cuando estoy comparando varios proyectos me ayuda a tomar la decisión sobre cuál proyecto está teniendo mayor creación de valor. Pero ese número per se no significa un valor de ganancias, ¿sí? Es solo un indicador como tal. El valor presente neto, cuando es positivo, es una medición en pesos de hoy del rendimiento marginal. Es decir, ese rendimiento que hay en exceso que se obtiene al invertir un proyecto respecto a hacerlo al costo de oportunidad. Por lo tanto, es una medición del valor económico agregado que representa un proyecto o una alternativa de inversión para un inversionista. Es una medición monetaria en pesos de hoy del diferencial entre el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. Es decir, se está haciendo una comparación implícita entre el rendimiento y el costo de oportunidad. Si entendemos eso, nos damos cuenta que este indicador está midiendo la capacidad de generar valor, de agregar valor. Y es por esa razón que el valor presente neto es el más importante de todos los indicadores. Luego, si amplío un poco más mi regla de decisión, cuando obtengo un valor presente superior a cero, implícitamente estoy o debo entender que ese proyecto que estoy analizando crea valor. Crea un valor marginal frente al costo de oportunidad, ¿cierto? Por encima del costo de oportunidad. En cierto sentido, el valor presente neto es conceptualmente muy cercano a lo que también se conoce como EVA, Economic Value Add, otra manera de entender la regla de decisión del valor presente neto. Entonces, fíjense que ya tengo tres formas de interpretarlo, tres que son en últimas coherentes, ¿cierto? Entre ellas. Yo puedo decir que cuando el valor presente neto es mayor a cero, el proyecto es viable, debería realizarlo porque la rentabilidad del proyecto es superior al costo de oportunidad y porque crea valor. Cuando es cero, el proyecto es indiferente, pues la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad y por lo tanto no hay un efecto sobre el valor, ni se crea ni se destruye valor. Y cuando es menor que cero, el proyecto definitivamente no es viable, no es conveniente, no lo debería realizar,
porque la rentabilidad del proyecto es inferior al costo de oportunidad y por lo tanto destruye valor. Entonces, resumiendo un poco, el valor presente neto es un muy buen indicador, dado que mide el impacto sobre el valor de los inversionistas. Se alinea entonces perfectamente con la función de la gerencia, que es cómo se está comportando la creación del valor para los accionistas. Sin embargo, el poder conceptual del valor presente neto como indicador de onda económica, su interpretación no siempre es intuitivamente fácil y requiere de un conocimiento mínimo que no está al alcance de todos los inversionistas. De otra parte, dado que el costo de oportunidad puede ser diferente para diferentes inversionistas, el valor presente neto siempre es un resultado relativo. ¿Relativo de qué? Pues de la condición del inversionista que está analizando el proyecto, ¿cierto? Fíjense que de manera implícita lo vimos en el ejercicio que realizamos ayer. Fíjense que teníamos un ejercicio que estaba fondeado por un porcentaje de deuda y por 3 socios. Cuando hicimos el ejercicio fondeado por deuda y 3 socios, nos encontramos que no era viable, ¿cierto? Después lo intentamos analizar sin deuda, tampoco fue viable, y finalmente quitamos uno de los socios, y el proyecto se volvió viable para los que tenían un costo de oportunidad menor. O sea, no es que el proyecto se haya vuelto viable para todo el mundo, sino que es viable para esos 2 socios que tienen un costo de oportunidad menor. ¿Esto que estoy comentando es claro para ustedes? ¿Sí es claro? Sí, señor. Volviendo a resumir un poco, el valor presente neto de un proyecto específico depende entonces de la tasa del descuento del inversionista que realiza la evaluación, pudiendo resultar en que un mismo proyecto es atractivo para un inversionista y puede que no lo sea para otros, ¿cierto? Y esto es muy importante porque a lo largo de su vida profesional y personal se les van a presentar seguramente varias oportunidades en donde alguien llega diciéndole a ustedes, le tengo un proyecto muy bueno y resulta que no es mentiras, porque para esa persona puede ser muy bueno, para esa persona, para su costo de oportunidad, la rentabilidad esperada de ese proyecto es muy buena, por lo tanto su valor presente neto es positivo, pero cuando ustedes hacen su análisis personal para intentar invertir en ese posible proyecto, se dan cuenta de que para ustedes no lo es. Entonces, siempre debo tener presente que esto que estamos hablando depende del costo de oportunidad de cada uno de los inversionistas que quieren invertir en el proyecto. Y por ende, es un análisis que es relativo a la situación o a las condiciones del inversionista. Finalmente, a pesar de ser el valor presente neto el mejor y el más poderoso de los indicadores de bondad económica, en muchas circunstancias es práctico y útil conocer cuál es la rentabilidad del proyecto expresado como un interés efectivo anual o un interés efectivo periódico, que es el siguiente indicador. Finalmente, el carácter relativo de su resultado y la dificultad de su interpretación para los neófitos hacen en muchas ocasiones necesario complementar este indicador con otros, como por ejemplo el de la tasa interna de retorno. Entonces, comencemos a hablar de la TIR. Regáleme un minuto, por favor, y ya retomamos.
¿Dudas con el indicador de valor presente neto? Bueno, entonces comencemos a hablar del segundo indicador. Perdón. Bueno, gracias, Silvia. El segundo indicador de bondad económica es la tasa interna de retorno. Probablemente es el más conocido de todos los indicadores de bondad económica. No el más importante, sino el más conocido. Se usa de manera generalizada y provee una información valiosa, pero si no se tienen los conocimientos que ustedes tienen hasta este momento ya adquiridos, es difícil de interpretar y es inadecuado, o su utilización es inadecuada en la gran mayoría de las veces. Como tal, la TIR pretende responder a la pregunta: ¿cuál es la rentabilidad efectiva periódica de un proyecto de inversión? Además de los dineros que permanecen invertidos en ese proyecto. El cálculo de la TIR, nuevamente, y de todos los indicadores de bondad económica, tiene una materia prima que son los flujos de caja del proyecto de la inversión. Entonces, fíjense que teóricamente calcular los indicadores son sencillos. Lo que es complejo es llegar a una estimación apropiada de los flujos de caja del proyecto que yo quiero analizar. Y también es complejo entender cuál es realmente mi costo de oportunidad. De esas dos variables depende que el análisis sea medianamente acertado para tomar una decisión. A diferencia del valor presente neto, en el indicador anterior, para calcular la TIR no requiero una estimación del costo de oportunidad y una tasa de descuento. Y es por esta razón que la gran mayoría de las veces se interpreta mal el indicador. Porque al ser el cálculo, digamos, sencillo, relativamente sencillo de hacer, bueno, con ciertas herramientas es muy sencillo de hacer, pues cualquiera lo hace de manera muy rápida y lo interpreta mal, lo suele interpretar mal. En la búsqueda de la respuesta a la pregunta sobre la rentabilidad efectiva del proyecto por periodo de una inversión, lo que pretende el indicador de la TIR es establecer cuál es la rentabilidad que obtienen los dineros que permanecen invertidos durante la ejecución, durante la vida, durante el ciclo de vida del proyecto de inversión. En un ejemplo trivial de un flujo, de un proyecto de un solo periodo en el que se invierte hoy una suma de dinero que retorna una suma de dinero mayor en el futuro, la TIR es la misma rentabilidad efectiva del periodo. Es decir, si yo, por ejemplo, analizara este proyecto o este caso específico en donde invierto 1.000.000 de pesos hoy, qué sé yo, en cualquier inversión, en una acción, por decir algo, y después de un periodo la vendo en un mayor valor, o bueno, compro, qué sé yo, un apartamento, lo vendo más adelante en un mayor valor, pues la rentabilidad de este negocio no es otra que el interés que me gano sobre el valor invertido y la rentabilidad del periodo, ¿cierto? Que me da mi rentabilidad periódica. En otras palabras, el 1.000.000 de pesos que tengo acá invertido, que permanece invertido en el periodo, tiene un rendimiento efectivo en dicho periodo del 9%, y es decir que su TIR es del 9%. Si bien conceptualmente entender que esa es la rentabilidad de ese proyecto específico, en el mundo real no es práctico
pues los perfiles de flujo de caja de los proyectos son mucho más complejos y tienen más de un periodo de análisis, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos un perfil, un flujo de caja similar al que ustedes están viendo acá, el tema se complica un poco más. Y es entonces evidente que determinar la TIR del proyecto, cuyos flujos de caja se describen en la gráfica anterior, pues es más complejo. ¿Cómo analizamos la TIR? ¿Cómo la calculamos? Como ya lo veíamos en el indicador de valor presente neto, si lo analizamos un poco más, nos damos cuenta que si quiero encontrar la rentabilidad de un proyecto, lo que tengo que hacer es igualar a cero el valor presente neto e identificar cuál es la tasa de descuento que me la vuelve cero, que me ayuda a identificar ese valor presente igual a cero. Es en este caso cuando el costo de oportunidad pues es igual a la rentabilidad del proyecto. Nosotros sabemos que cuando esto sucede es porque la tasa de retorno por periodo del proyecto es igual a la tasa de descuento del costo de oportunidad. Luego, si encontramos la tasa de descuento que hace el valor presente neto igual a cero, sabemos que dicha tasa es igual al retorno efectivo del proyecto o de la inversión, es decir, es la TIR por periodo. En otras palabras, nos tenemos que devolver. Retomemos la ecuación del valor presente neto, pero dado nuestro objetivo que es encontrar la TIR, igualamos la ecuación a cero para luego despejar la tasa de oportunidad de dicha ecuación. Ya vamos a hacer un ejercicio. Vamos a intentar entender lo que acabamos de decir. De esta manera, pues estaríamos encontrando el costo de oportunidad para el cual el valor presente neto se vuelve cero y por definición ese costo de oportunidad es igual al retorno efectivo del proyecto por periodo, que en otras palabras es la TIR. La TIR es la tasa de descuento que hace igual el valor presente neto a cero. Por lo tanto, si yo tengo una estructura de flujos de caja, un diagrama de flujos de caja, como el que ustedes están viendo en pantalla, donde tengo una inversión en el periodo cero y 5 flujos de caja esperados, encontrar la TIR no es más que igualar a cero el valor presente neto y despejar la I. Esta I de mi ecuación, pues va a ser mi TIR. Y aquí ya comienzan matemáticamente a ver ciertas complejidades, ¿cierto? Porque en la medida en que tenga más flujos de caja en el diagrama de análisis, más periodos de análisis, pues se va a despejar esa I, va siendo cada vez más complejo, porque es un polinomio de grado n, donde n es el número de periodos de análisis que tengo. Entonces llega un punto en donde ciertas calculadoras se bloquean, ya no lo logran identificar, ya no lo logran despejar. Hagamos un ejercicio. Vamos a salir de acá un minuto y vayamos decantando lo que acabamos de decir. Por favor, todos atentos con sus cuadernos, con sus calculadoras. Voy a pasarme a la tablet también a ver cómo nos va.
¿Ya logran ver la tableta? Sí. Señor. Partamos otra vez desde nuestro análisis de costo-oportunidad. Entonces, supongamos que tenemos un proyecto en donde se requiere una inversión de 200 millones de pesos, que la vamos a dividir entre deuda y capital propio, de los cuales 100 millones de pesos van a ser deuda y 100 millones de pesos va a ser capital propio o patrimonio. Para la deuda, puedo conseguir un crédito de libre inversión de un 18%. Y para el capital propio lo podemos dividir en tres socios. Un primer socio tiene un costo de oportunidad del 5%, un segundo socio tiene un costo de oportunidad de un 10%, y un tercer socio de un 6%. Por favor, calculen el costo promedio ponderado de capital. ¿Cuánto les da ese costo promedio ponderado? 13,1%. 13,1%. Luego, si quiero hacer un costo de oportunidad que sea igual a la tasa mínima atractiva de rentabilidad, que es igual al costo promedio ponderado de capital más un 2%, tendría un costo de oportunidad del 15,1%. ¿Hasta ahí hay alguna duda de cómo calcular ese costo de oportunidad? No, señor. No, señor. Ahora pensemos en el proyecto como tal. Ya saben ustedes, al menos teóricamente, cómo es que se va a calcular ese flujo de caja, ese diagrama de flujo de caja. Pero vamos a suponer en este momento que ese proyecto tiene 200 millones de pesos de inversión en el periodo 0. En un periodo 1 va a retornar 50 millones de pesos, periodo 2, 70, periodo 3, 90, periodo 4, 150, periodo 5, 80. Si mi costo de oportunidad es del, ¿cuánto fue que dijimos? 15,1. Sí, señor. 15,1%. ¿Cuál es mi valor presente neto? Por favor, calcúlenlo.
¿Cuánto les dio? A los que ya lo calcularon. Profe, a mí me dio 118.267.259. ¿Y entonces el proyecto es viable o no lo es? ¿Cómo está No, no es viable. estructurado? ¿Cómo? No es viable. ¿Por qué no? Porque, bueno, porque a mí me dio el signo negativo en los 118 millones. ¿Te dio menos 118 millones? Sí, profe. ¿Alguien más lo hizo? A mí me da 82 millones positivo. Positivo. ¿Alguien más me pueda corroborar? Me parece que vamos por los 82 millones. 82 millones. A mí me dio positivo también. Sí, profe, es que faltó el último periodo. 82 millones, ¿qué? 258.540. Vale. Entonces, al ser positivo, mi proyecto es viable. Viable, listo. Calculen la TIR, por favor. ¿Cómo es la TIR? ¿Cómo calculan la TIR? Los escucho. ¿Cómo calculamos esa TIR? Con el BPN que calculamos igual a 0 y se despeja la I. Ok. Entonces, calcúlenlo, por favor. Profe, a mí el BPN me da 80.367.953. A mí también me está dando eso. Sí, a mí también, profe. Estaba chequeando justamente. $80.000.000. 367.000.
953. ¿Cuánto le da la TIR? Profe, ¿me podría hacer un favor? Devolverle un momentico a la otra hoja de la tablet, por favor. ¿Acá? Sí, esa, profe. Ya, gracias. Bueno. ¿Cuánto les dio la TIR? ¿Cómo calculamos la TIR? Entonces, si quiero calcular la TIR, tengo que igualar la ecuación y despejar cuál es el costo de oportunidad que hace cero mi valor presente neto, ¿cierto? En otras palabras, despejar mi TIR. Al haber 5 periodos, pues esto se vuelve un polinomio de grado 5, ¿cierto? No sé cómo lo estarán haciendo, pero si alguien lo puede hacer en una calculadora Casio, quedo atento, si alcanzan a hacerlo, ¿qué Da dificultades tienen? de 28.84%. ¿Cuánto? 28.84%. De acuerdo, sí. Me gustaría que todos la hicieran. Sí, profe, a mí también. ¿Cómo la hicieron? Los que me están dando el resultado, ¿en qué calculadora la hicieron? ¿O en dónde la En la hicieron? casi. En una casi. ¿Se demoró en dar el resultado o fue rápido? Pues a mí se me demoró un poquito. Demora un poco más de lo habitual, ¿cierto? Que para cualquier otro cálculo. Si hubiéramos colocado otro periodo, es muy probable que en la casa ya no lo pudieran hacer. O si hubieran intentado hacerlo colocando las cifras en millones, tampoco, ¿cierto? Ya no les alcanzaban las líneas para colocarlo. ¿Qué me dice entonces esa TIR? Fíjense que yo podría haber llegado y haberles dicho, les presento un proyecto que tiene un flujo de efectivo esperado, el que ustedes están viendo en su tableta, en la tableta, que tiene una TIR o que tiene una rentabilidad del 28,84. Y cada uno de ustedes puede tomar sus decisiones a partir de ese punto. Porque es que se dice que el indicador es mal interpretado, normalmente.
Pues porque para interpretarlo correctamente, tengo que analizar la situación particular de cada inversor y ver si es viable o no. El número seco solo per se nos da pues un valor de la rentabilidad del proyecto, pero no para todos los inversionistas significa que este proyecto sea viable. Si algún inversionista tiene una expectativa de rentabilidad mayor, pues obviamente este proyecto no lo podría realizar. Probablemente aquí me exageré en uno de los valores, ¿cierto? Pero ¿qué hubiera pasado donde hubiera sido ligeramente menor esa TIR? Allá seguramente nos pone a pensar, ¿cierto? Hagamos el ejercicio en Excel para que ustedes entiendan cómo se hace en Excel. Fíjense que lo que hago por acá es colocar mi diagrama de flujo, simplemente como con las cifras, ¿cierto? En el periodo 0, una inversión de 200 millones, periodo 1, 50, periodo 70, 90, 100, 150 y 80. Mi costo de oportunidad, el que ya calculamos, 15.1%. ¿Cómo calculo mi valor presente neto y cómo calculo mi TIR en Excel? Para el valor presente neto, tengo que sumar el valor de la inversión a la ecuación BNA, abro paréntesis. Fíjense que cuando abro paréntesis del valor BNA, de la función BNA, me va a pedir primero la tasa de descuento y después los valores que quiero analizar. Cierro mi paréntesis, le doy Enter y tengo valor de mi BPN, ¿cierto? Que aquí me lo está mostrando como 80,367, porque las cifras las estoy dando. Ustedes la hicieron en millones, y acá no está puesta en millones, ¿cierto? Si la coloco en millones, me da el mismo valor que ustedes ya tienen calculado allá. 200 millones, 50 millones, 70 millones, 90 millones, 150 millones y 80 millones. Ahí está mi valor presente neto. ¿Cómo calculo mi TIR? Pues en Excel es más sencillo todavía, ¿cierto? Simplemente abro paréntesis, coloco el igual para la función y la función TIR. Abro paréntesis y elijo todos los valores del diagrama de flujo de caja. Ya está. 28,846. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el periodo 4 no hubiera tenido la expectativa de 150 millones, sino de 50, por ejemplo? Fíjense que el negocio sigue siendo viable
Y la TIR disminuyó, ¿cierto? Si esto no hubiera sido 90, sino 70, el negocio sigue siendo viable. Viable para la estructura de capital que está incluida y para el costo de oportunidad del 15,1%. ¿Qué pasa si esto hubiera sido 60? O 50. Ahí ya no, ¿cierto? Entonces, fíjense que en Excel es fácil hacer ciertas sensibilidades y comenzar a analizar el proyecto, ¿cierto? Hasta qué punto o cómo puede ser el comportamiento del proyecto. ¿Dudas? Volvamos a las diapositivas. Al igual que en el caso del valor presente neto, deberíamos responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el significado del resultado? Es decir, ¿qué significa en términos económicos la TIR? ¿Sí? Profe, qué pena, estás mostrando el Excel. ¿Y cuál es la regla de decisión que tiene esa TIR? ¿O cómo se utiliza el resultado para decidir sobre la bondad económica de un proyecto? Me voy a saltar un poco esto. Ustedes tienen las diapositivas en Moodle. ¿Todos pudieron ver las diapositivas? Yo no las pude ver, o sea, no, aparece que no está habilitada todavía. Sí, Bueno, profe, no aparece. ahora la revisamos antes de terminar y habilitamos el tema. Yo no quiero enredarlos con todo lo que está diciendo acá en este momento. Me interesa que ustedes tengan claro cuáles son las reglas de decisión y por qué, el porqué de esas reglas de decisión y cómo implícitamente salen las reglas de decisión de esa TIR, más que comprobarlo como tal. Sí les dejo las diapositivas para que, como una tarea, ustedes las revisen y si quieren profundizar un poco el tema, pues comiencen a decantarlo. ¿Qué es importante frente a la TIR? Como la TIR es un cálculo en donde me está diciendo la rentabilidad del proyecto es X,
No hay una regla de decisión directa para tomar o para saber si el proyecto es viable o es conveniente, ¿cierto? Si yo quiero utilizar la TIR como indicador de conveniencia del proyecto, pues yo tengo que hacer implícitamente un análisis, que es saber cuál es mi costo de oportunidad, es decir, saber cuál es el límite a partir del cual los proyectos comienzan a ser viables para mí, que es lo que ya hemos hablado de que son la tasa mínima atractiva de rentabilidad y el costo de oportunidad. Si la TIR es mayor que ese costo de oportunidad, para mí ese proyecto sería conveniente porque crea valor. Y volvemos, digamos, al análisis que ya habíamos hecho de valor presente neto. Si la TIR es igual al costo de oportunidad, pues ni se crea ni se pierde valor y por lo tanto el proyecto es indiferente. Y si la TIR es menor al costo de oportunidad, el proyecto no es conveniente porque destruye valor. Pero fíjense que de alguna forma estamos regresando al mismo análisis que hicimos con el valor presente neto, ¿cierto? Ya lo que me permite la TIR es conocer, digamos, un orden de magnitud de un tema de rentabilidad, pero también es importante, y ustedes deben revisarlo en sus diapositivas, entender que esa rentabilidad es sobre los dineros que permanecen invertidos en el proyecto, no sobre los que se van liberando, ¿sí? Es decir, si yo tengo un flujo de caja como este que tengo acá, fíjense que en el periodo 1 se liberaron unos flujos X1, en el periodo 2 se liberaron unos flujos X2, en el periodo 3 los X3, y la rentabilidad del proyecto ya no tiene en cuenta esos flujos que se están liberando, sino los que aún permanecen invertidos en el proyecto. A pesar de que la tabla anterior, la regla de decisión, nos provee una regla aparentemente clara, es importante recordar que si se compara la TIR anualizada con el respectivo costo de oportunidad, implícitamente se está asumiendo reinversión de los flujos liberados a la misma TIR periódica durante la vida del proyecto. Ese supuesto de reinversión de los flujos tiene implicaciones importantes que veremos más adelante. Finalmente, y antes de finalizar nuestras reflexiones sobre la TIR, es necesario un último aspecto de cálculo matemático. No siempre podemos calcular la TIR. Como ya se presentó previamente, la TIR es en sentido estricto la raíz que se despeja de un polinomio de grado n que representa la fórmula del valor presente neto cuando s se iguala a 0. Como todo polinomio, su solución está sujeta a dos reglas. Ese polinomio no va a tener solución si al menos no hay un cambio de signo. Luego, si yo no tengo un valor negativo dentro de mi estructura de diagramas de flujo, no voy a poder calcularlo. Y si hay más de un cambio de signo, también se me complica porque existe un número igual de raíces o de soluciones como cambios de signos hay. Y por lo tanto, no voy a poder saber o identificar claramente cuál es el valor de la rentabilidad del proyecto. Luego, esas dos particularidades ponen una dificultad adicional en el cálculo de la TIR. Para efectos prácticos, la implicación es muy sencilla. Para ciertos flujos no convencionales, bien porque no tienen cambios de signo o bien porque tienen más de un cambio de signo, es posible que no exista o no se pueda calcular la TIR. Gráficamente podríamos representar las dificultades de cálculo de la TIR, pero
lo que acabamos de decir es lo que ustedes están viendo en pantalla. Si los flujos de caja no tienen cambio de signo, no se puede calcular. Y si tienen más de un cambio de signo, específicamente en periodos intermedios, tampoco se puede calcular. O los resultados que están dando no me permiten identificar cuál es la rentabilidad real del proyecto. Ya lo que ustedes están viendo acá, pues es los cálculos, el análisis cuando tengo flujos de caja con más de un cambio de signo. Con esto acabaríamos la tasa interna de retorno. Miremos en Moodle cómo está cargada en este momento la información, en dónde lo pueden encontrar. En efecto, no quedó activada allí. Les voy a dejar todo el módulo, digamos, activado. Iremos cargando los videos en función de lo que ya veamos en clase. Los videos que están acá pues son del semestre pasado. Por eso los voy a ocultar y los vamos a ir actualizando en la medida que vayamos viendo el tema. Ok, sí, señor. Sin embargo, si se quieren adelantar, pues en el canal de YouTube están, ¿no? Los pueden revisar. Entonces, en la pestaña que dice Evaluación Económica de Alternativas, encuentran un primer tema que serían los indicadores de bondad económica, las presentaciones de introducción, de valor presente neto, de la TIR, que es lo que hemos visto hasta hoy, hasta la 17, y en la próxima clase veremos costo anual equivalente, relación beneficio-costo y payback, y haremos algunos ejercicios. Por favor, échenle una mirada y gracias a todos por la asistencia. No sé si tienen alguna duda que quieran resolver. Los escucho. ¿Dudas? No, profe. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos el próximo jueves. Vale, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto en la plataforma aparece una nota en un 10%. ¿Ese 10% de qué sería? Esa es la de asistencia, digamos, a ver, asistencia no, mentiras, este semestre no tenemos asistencia, es la de tareas, trabajos, quizzes, foros, Ah, listo, profe, muchas y esa gracias. es Es la que que, no sabía.
Una que tienen en 5 todos, ¿cierto? Sí, señor. Vamos, esa no se actualiza sino hasta el final del semestre, no la actualizamos como tal. ¿Sí? Ah, ok, profe. ¿Y la otra sí es del parcial y la última es de una entrega o de Está la el exposición? parcial y la exposición. Falta subir la del reporte inicial. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.